Hoy nos vamos a meter de lleno en un material que es, de verdad, una pequeña joya. Un cuento corto que se titula El burro sabio y los 7 animales del camino. Ah, una historia en la tradición de Nasruddin. Exacto. Ese personaje casi legendario de los cuentos sufíes, que nunca sabe si es un sabio o un loco. O las dos cosas a la vez. O las dos cosas. Y la premisa, a ver, es súper sencilla. Nasruddin va por un mercado con su burro. Punto. Pero lo que queremos hacer aquí es ver cómo esta fábula, Que podría parecer para niños. justo, cómo esta fábula es en realidad una herramienta de precisión para desmontar preguntas filosóficas de las gordas, ¿no? Verdad, belleza, bondad, y las convierte en algo práctico, algo que podemos usar en el día a día. Es que esa es la genialidad de las fábulas y de las parábolas. Son como un troyano para la sabiduría. En lugar de darte un tratado denso, te cuentan una historia que se te cuela en la mente y resuena a otro nivel. Totalmente. Y Nasruddin es el arquetipo perfecto. El sabio loco que revela verdades de formas, inesperadas. Aunque como vamos a ver, quizá el verdadero sabio de esta historia no es el que lleva turbante. Vale, vamos a desgranar esto. El cuento nos presenta ya al primer personaje y la imagen es potentísima. Es una tortuga. Avanza con una lentitud que duele, aplastada por el peso de su caparazón. Y en ese caparazón, nos dice el texto, tiene grabadas 1400 preguntas. 1400, tela. Preguntas como, ¿cómo sé si vivo en la verdad o en el engaño? Es la imagen perfecta de la parálisis por análisis, totalmente. Es esa parálisis que cualquiera puede sentir hoy, ¿no? Intentando elegir una carrera y ahogándose en un mar de «¿y si?». La tortuga vive en su cabeza. Y ahí es donde entra el burro, con una intervención que es magistral. Porque no intenta responder, claro. Claro, sería absurdo. No le da una respuesta. Le ofrece una pregunta mínima. Una para la verdad. ¿Y cuál es esa pregunta? ¿Esto que hago ahora? ¿Lo haría si todo el mundo me viera? Uf, es brillante. Es que lo es. Con una sola frase, colapsa toda la teoría y la trae a la práctica inmediata. No le pregunta qué es la verdad en abstracto, no. Le pregunta si su acción, aquí y ahora, es íntegra. Es una llamada a la coherencia entre la vida pública y la privada. Exacto. Entre lo que haces cuando te miran y cuando crees que no te ve nadie. El peso de las 1000 preguntas era el de la sobreintelectualización. Esta única pregunta la arrastra de vuelta al presente. Y el resultado es instantáneo. Sí, el caparazón cae y sale corriendo, ligera. Es liberador. Al final la verdad no es un concepto que se posee, sino una acción que se realiza. Vale, pasamos de la parálisis por el pensamiento a otra trampa muy común. La parálisis por la autocrítica. Y aquí entra el pájaro carpintero, que está literalmente golpeándose la cabeza contra un árbol, frustrado, y se pregunta, ¿es bello lo que construyo? Es esa voz del perfeccionista que nunca está satisfecho. Exacto. Es la tortura del creador, del artista, o de cualquiera que intente hacer algo. Y de nuevo, la solución del burro no es darle una palmadita en la espalda y decirle, «¡Qué bonito lo haces!». No, le da una pregunta que cambia el marco por completo. La pregunta mínima para la belleza es, ¿lo que hago ahora hace más luminoso el lugar donde estoy? Espera, eso es muy interesante, porque traslada la cuestión de mí hacia el exterior. Ya no va de mi talento. Ese es el giro, ese es el kit de la cuestión. Saca el foco del ego, de ese «soy suficientemente bueno», y lo pone en el impacto. La pregunta ya no es sobre la cualidad de mi obra, sino sobre su efecto en el entorno. ¿Aporto algo positivo? ¿Añado luz? Desarma al crítico interno, porque la pregunta ya no es sobre ti. Justo. Pero, a ver, ¿no es un poco subjetivo eso? ¿Cómo sé si algo hace más luminoso un lugar? Alguien podría pensar que está iluminando el mundo y en realidad solo está molestando. Es una muy buena objeción. Y creo que la fábula lo resuelve de una forma sutil. El pájaro carpintero, al escuchar la pregunta, deja de picotear de forma frenética. Ah, y empieza a hacerlo con un ritmo más calmado. Y el texto dice, y el árbol se lo agradeció. La respuesta no está en una encuesta, está en la resonancia de la propia acción. Cuando la intención es genuina, la acción cambia, se vuelve más armónica. El entorno, de alguna forma, responde. Entendido. O sea, tenemos la verdad como coherencia y la belleza como impacto positivo. El patrón es sacar el foco de la cabeza del juicio interno. ¿Y qué pasa con la bondad? Porque el siguiente animal, la abeja, parece otra trampa muy moderna. Sí. Llega agotada de ir de flor en flor, preguntándose si es suficientemente buena, útil, productiva.
Suena mucho a la cultura del burnout, ¿no? A esa necesidad de estar siempre demostrando tu valor. Totalmente. Es la bondad entendida como una hoja de cálculo, de méritos. La abeja está atrapada en la economía de la validación, y la pregunta mínima del burro va directa al corazón de esa transacción. ¿Qué le dice? Lo que doy ahora, lo doy sin esperar que me devuelvan el panal. Uf, directa al mentón. Sí, porque redefine la bondad, la separa por completo de la utilidad o del reconocimiento. La bondad genuina, sugiere, no es una transacción, es un acto de generosidad pura. La clave está en la intención. Claro, en el momento en que esperas algo a cambio, Ya no es un regalo, es un contrato. es la diferencia entre la generosidad y la inversión emocional. Vemos mucho de esto, la bondad performativa, gente que hace buenas acciones para la foto de Instagram. Exacto. La pregunta del burro te obliga a mirar tu motivación real. Y el efecto, una vez más, es tangible. La abeja se libera de esa necesidad y ¿qué pasa? Que produjo la miel más dulce de su vida esa tarde. Ahí está. La calidad de su acción mejora cuando se libera de la expectativa. Y aquí es donde se pone la cosa realmente interesante. Los animales que hemos visto tenían un conflicto interno, pero los siguientes, el zorro y la paloma, llegan peleando. Sí, su problema es externo. Discuten sobre quién de los dos posee más verdad, más belleza, más bondad. Son la personificación de la polarización. Del conflicto. Sí, es el reflejo de cualquier debate en una red social, una competición por la superioridad moral. Y es fascinante que para este conflicto externo, el burro ofrezca la pregunta más introspectiva de todas. ¿Cuál es? Una que integra las tres virtudes. Les pregunta, ¿lo que pienso, digo y hago esta noche es lo mismo? La pregunta sobre la coherencia personal. Pero, a ver, ¿cómo resuelve eso una pelea entre dos? Es que no la resuelve haciendo que uno gane, la disuelve. El conflicto se alimenta de la certeza de que yo tengo razón y tú te equivocas. Pero esta pregunta obliga a cada uno a dejar de mirar al otro y a mirarse a sí mismo. A mirarse en el espejo. Exacto. El zorro, que predica la astucia, tiene que admitir que se engaña a sí mismo. La paloma, que predica la paz, tiene que admitir que siente rabia. Entiendo la idea en la fábula, pero seamos sinceros, ¿en el mundo real esto funciona? ¿En una discusión política la gente se detiene a examinar su propia hipocresía? Probablemente no de forma tan inmediata y mágica, pero la historia apunta a una verdad más profunda. El conflicto externo a menudo lo usamos para ignorar nuestro propio desorden interno. Es más fácil ver la paja en el ojo ajeno. Ya. Lo que propone el burro es que la única base para una unidad real no es el acuerdo, sino el reconocimiento de una humanidad compartida e imperfecta. El texto aquí es clave. En esa admisión honesta encontraron más unidad que en toda su disputa. No se hicieron amigos, pero dejaron de ser adversarios. Encontraron un terreno común. Es un punto de inflexión. Después de esto, los arquetipos se vuelven más complejos. Llega el gallo, la personificación del ego. Sí. Presume de ser el padre del amanecer, la sabiduría, reunidos en uno solo, es la identificación total con un rol. Todos tenemos un gallo dentro. Yo sé que a veces entro en modo experto cuando la situación solo necesita que escuche. Nos aferramos a roles. Y la pregunta para este patrón es increíblemente práctica. A ver, ¿Qué rol estoy jugando ahora mismo? ¿Y es ese rol el que la situación necesita o solo el que a mí me gusta? es una pregunta que exige una autoconsciencia brutal, porque muchas veces ni nos damos cuenta de que estamos jugando un rol. Esa es la clave. Es una llamada a la adaptabilidad consciente frente a la rigidez. ¿Respondo a lo que necesita el momento o repito un guión que me hace sentir importante? Y la respuesta del gallo es sutil. No deja de ser un gallo. No, Pero al día siguiente, dice el cuento, cantó diferente. Más suave, más preciso. No abandonó su naturaleza, la ajustó. Moduló su canto. Del gallo con su rol tan definido, pasamos a una imagen casi opuesta. Un girasol que ha aprendido a caminar y está girando hacia todas partes buscando el sol. Una metáfora preciosa. pero un poco desesperada, ¿no? Es la búsqueda de propósito, pero sin dirección. Es el anhelo de propósito sin anclaje. El peligro de consumir espiritualidad o autoayuda como un buffet, picoteando de todo sin profundizar. Y la pregunta del burro para ser espejo del sol va directa a la honestidad de esa búsqueda. ¿Qué le pregunta? ¿Estoy girando hacia la luz o solo finjo que lo hago? ¡Ostras! Distingue entre la práctica y la performance. Exactamente.
Traza esa línea finísima pero crucial entre la práctica auténtica y la mera apariencia. Es una pregunta sobre la honestidad radical con uno mismo. ¿Mi búsqueda es real o es una fachada? Es una pregunta incómoda, Pero necesaria. necesaria. Y de nuevo la acción es la consecuencia. El girasol se detiene, elige una dirección y, solo entonces, brilló con luz propia. La autenticidad le da poder. Y llegamos al último animal que quizás es el más melancólico de todos, el búho. El búho soñaba con el cosmos, pero nunca salía de su árbol. El arquetipo del conocimiento que no se convierte en acción. El potencial estancado por el miedo. La parálisis del potencial. Exacto. Conoce la teoría, tiene los mapas, pero el miedo le mantiene prisionero. Y la pregunta final, la del cosmos, es quizá la más simple y poderosa de todas. El búho no le pregunta por su gran plan. No. Solo le dice, ¿qué pasaría si esta noche saliera un poco más lejos de mi rama? Es una pregunta muy amable. No le exige un gran salto, solo un pequeño paso. Perfecto contra la parálisis por miedo. El miedo nos hace imaginar el peor escenario de una gran acción. Esta pregunta lo desactiva. Propone un experimento mínimo. Un paso tan pequeño que es casi imposible de rechazar. Justo. Muestra que el acceso a lo grande, al cosmos, no se logra con una decisión épica, sino con una acción mínima y sostenida. Es una invitación a dar solo el siguiente paso. Nada más. Entonces, ¿qué significa todo esto? Al final Nasruddin, que ha sido un espectador silencioso, se vuelve hacia su burro y le hace la pregunta que nos estamos haciendo. ¿Todo este tiempo, eras tú el maestro? Y la respuesta del burro es el broche de oro de toda la historia. A ver. No, tú eras el maestro. Yo solo era la pregunta mínima que necesitabas para recordarlo. Claro. Preguntas mínimas no son respuestas, son llaves. Son herramientas para desbloquear nuestra propia sabiduría interna. Cierra el círculo de una forma brillante. De hecho, el texto termina con una reflexión atribuida al propio Nasruddin que lo resume perfectamente. La libertad no es la ausencia de guía, es elegir cada día la pregunta mínima justa y tener el valor de vivir la respuesta. Es exactamente eso. No se trata de no tener brújula, sino de elegir una que apunte hacia adentro. Totalmente. Y esa es la reflexión final que nos deja esta pequeña joya. En un mundo que nos bombardea con la idea de que necesitamos soluciones complejas, gurús, planes, esta historia propone una vía radicalmente más simple. Sugiere que para cada gran nudo existencial, quizás no necesitamos una gran respuesta. Sino una pequeña pregunta bien formulada. Así que la idea a considerar, el pensamiento para llevarnos, es esa. Frente al desafío más complejo que uno pueda tener ahora mismo, en lugar de buscar la solución definitiva, quizás valga la pena preguntarse, ¿cuál podría ser mi pregunta mínima? Una pregunta que no intente resolverlo todo, sino que simplemente ilumine, sin ambigüedad, cuál es el siguiente paso posible. El más pequeño, el que se puede dar hoy.